Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. En este caso familia, este es el segundo video correspondiente directamente a los sistemas que componen a una aeronave. Vimos en el video anterior precisamente como una pequeña introducción cuáles son los sistemas que componen una aeronave y al menos los sistemas básicos necesarios y a la vez requeridos para el correcto funcionamiento de la aeronave y también de sus operaciones. En este caso, en una serie de videos vamos a ir viendo cada uno de estos sistemas, sus partes, componentes, operación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso, familia, es importante que nosotros conozcamos, como vimos en aerodinámica, meteorología, estabilidad y control, no solamente lo que está ocurriendo por de frente, es decir, lo que nosotros somos capaces de observar, sino el porqué de todo esto. Y créanme que todo esto de los sistemas, así como todas y cada una de las materias que hemos visto directamente ya en el canal, son de suma importancia. Bien, en este caso familia tenemos que decir que el sistema de combustible está directamente relacionado con el grupo motopropulsor. En este caso familia, el grupo motopropulsor va a estar añadido a la lista de reproducción en torno directamente a esta materia, estos principios básicos aeronáuticos de sistemas, porque también es un sistema como tal. Sin embargo, analizamos ya en videos anteriores qué eran los motores como tal, en este caso de aeronaves a pistón, motores de aviación, y a la vez también vimos directamente las palas, todo lo que tiene que ver con lo relacionado pues con las palas y bueno, su conjunto como tal, cómo da su operación. En este caso familia tenemos que decir que el sistema de combustible va directamente y estrechamente relacionado con lo que sería el grupo motopropulsor. ¿Por qué? Precisamente porque el grupo motopropulsor es capaz de funcionar haciendo uso del combustible, energía química, ¿sí? Que en este caso se transforma en energía calórica y esa energía calórica en energía mecánica. Y es precisamente, vamos a ver en este video, cómo se da esta alimentación, cómo se da este estrecho lazo que tienen los dos sistemas para poder mantener la operación de la aeronave. Bien, hemos de decir familia primeramente que en este caso vamos a asumir que estamos haciendo uso de una aeronave motorizada. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema de combustible da abasto de combustible a un motor a combustión interna, en este caso un motor a pistón, ¿ok? Existen, como habíamos visto, múltiples diseños y tipos de aeronaves. Tenemos entre ellas motorizadas y no motorizadas. Sin embargo, en este caso vamos precisamente a hablar de aquellas que son motorizadas, ¿ok? Primero que nada, familia, hemos de decir que en este caso la funcionalidad que tiene el sistema de combustible es precisamente hacer que éste sea capaz de mantener en funcionamiento el motor. ¿Y cómo lo mantenemos en funcionamiento? Haciendo que el combustible sea capaz de llegar en este caso al motor, obviamente pasando por todas las piezas que forman parte, todos los componentes que forman parte de todo este grupo del sistema. Bien, en este caso la ubicación precisamente es importante, ya que en este caso tenemos distintas ubicaciones donde pueden encontrarse los compartimientos de combustible, es decir, el lugar que se encuentra diseñado o designado para almacenar el combustible y precisamente la ubicación del motor. Bien, en este caso familia hemos de decir que existen configuraciones, ¿sí? Alares. Principalmente, ¿por qué? Porque en las aeronaves las alas principalmente son los lugares designados dentro de los cuales se va a encontrar los depósitos de combustible. ¿Por qué? Porque en este caso es el lugar más apto, ¿sí? En el lugar en el cual se pueden ubicar estos depósitos. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando analicemos los componentes en general o las partes que forman parte precisamente de una aeronave, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros habíamos visto ya anteriormente que también tenemos distintas configuraciones alares según su altura y ubicación. Es decir, a la alta, media
y baja. En este caso, familia, es importante tener en cuenta que la ubicación va a ser importante. ¿Por qué? Principalmente porque si es que los motores se encuentran en una parte más baja que los tanques de combustible, los depósitos de combustible, el combustible como tal va a ser capaz de llegar a los motores haciendo uso de la gravedad. Por lo tanto, no va a requerir de ningún sistema adicional para que el combustible sea capaz de llegar en este caso, bueno, en el caso de los motores a pistón, al carburador, ¿sí? Y pues ahí realizar la mezcla aire-combustible. Entonces, esto es importante tener en cuenta, familia. En este caso, familia, no es la única configuración, tenemos de ala media y ala baja. En estos dos casos principalmente se hacen uso mucho más, en el caso de las aeronaves con ala baja, de un sistema adicional conocido como una bomba de combustible. Esta es una bomba del tipo eléctrica, funciona a través de la energía eléctrica y su función es bombear, es enviar, haciendo uso de este pequeño motor, el combustible de los tanques o depósitos hacia el carburador, ya sea porque el motor se encuentra al mismo nivel o ya sea porque en este caso se encuentra en una zona más alta que las alas, y este es principalmente el inconveniente con aeronaves del tipo, en este caso Piper, ya sea Tomahawk o Cherokee, porque estas son aeronaves de ala baja y el motor se encuentra no tan arriba, pero sí se encuentra más arriba que los tanques de combustible. Entonces podemos ver que también la ubicación del tanque de combustible o de los depósitos de combustible y a la vez de los motores o del motor puede influir de forma directa o indirecta en las partes y los componentes que forman parte precisamente de este sistema. Bien, dejando esclarecido eso, vamos a ver todos y cada uno de los componentes que forman parte de este sistema, porque precisamente es aquí donde nosotros tenemos que ver, que entender qué partes forman parte precisamente del sistema de combustible y cuál es su funcionalidad. ¿Por qué? Porque precisamente como habíamos establecido ya en videos anteriores, una aeronave jamás va a tener componentes adicionales que no necesite, ni tampoco le van a faltar componentes para que permitan el funcionamiento correcto de la aeronave, ¿ok? Bien, vamos a empezar primeramente, familia, por los tanques o depósitos. Como dijimos, familia, principalmente, al menos en aeronaves a pistón, estos tanques o depósitos se encuentran principalmente ubicados en las alas. ¿Cuál es el fin detrás de estos tanques o depósitos? Es almacenar precisamente el combustible en un lugar en el cual no ocupen espacio adicional. Dentro de una aeronave, como decíamos en aerodinámica, se aprovecha todo, desde el comportamiento de la misma hasta el diseño. Entonces, en este caso, precisamente el añadir un lugar adicional en el cual colocar todos estos componentes de todos los sistemas en general crea, ¿sí? Una resistencia al avance, un mayor peso o incluso una deformación aerodinámica, y eso es algo que no se busca. Entonces se trata o se busca siempre aprovechar al máximo todo, ¿sí? Todo el espacio libre que pudiera haber dentro de una aeronave, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta en este caso que tenemos los tanques de combustible, vamos a dibujarlos aquí, ¿ok? Bien, bien. En este caso, familia, teniendo los tanques de combustible y conociendo su finalidad, vamos a pasar a ver cada uno de los componentes. En este caso, familia, nosotros tenemos que trasladar esto, ¿sí? El combustible hacia el carburador. Entonces, en este caso, familia, tiene que pasar por un conducto por el cual sea capaz de trasladarse este combustible hacia el carburador. Entonces, en este caso, el combustible al llegar tiene que llegar en un momento oportuno. Es decir, en este caso el combustible tiene que llegar cuando es necesario. ¿Qué voy con esto? Si el combustible, ya sea que no llegue, en este caso cuando se requiera la operación, o se mantenga cuando no se requiere operar, esto puede provocar daños severos, en este caso a la estructura completa del sistema, ya que esto puede provocar ya sea corrosión en algunas o varias partes o componentes de este mismo sistema. Entonces,
Además de todo esto, también se tiene en cuenta situaciones en las cuales la aeronave necesita cortar el flujo de combustible. Vimos precisamente, familia, en motores de aviación, qué pasa cuando existe ya sea una preignición o una detonación. Esto principalmente aplica para las detonaciones y además para un encendido, es decir, una presencia de fuego en el motor. Se necesita cortar el flujo de combustible. ¿Para qué? Para que éste no siga alimentando la fuente del fuego y además que esta misma no pueda provocar una explosión directamente en los tanques de combustible, que como sabemos ahora pues pueden encontrarse en las alas o directamente en la estructura del fuselaje, y esto puede provocar daños severos a la aeronave, por no decir, otros casos, no mucho más fatales. Entonces, debe de haber un mecanismo que sea capaz de permitir el paso y de impedir el paso. Es aquí donde nosotros nos encontramos con la válvula de combustible. Como decíamos, su función es permitir, ¿sí?, o impedir el paso del combustible según sea necesario. Bien. La represento de esta forma, familia, porque precisamente esta válvula de combustible tiene la forma de una mariposa, ¿sí?, o una manivela, de la cual va a encontrarse ubicada, ¿sí?, principalmente en la parte inferior o superior de la cabina del piloto. Y aquí van a estar viendo algunos ejemplos de forma directa. En este caso, precisamente, familia, decíamos que esta permite o impide el paso del combustible. Sin embargo, también esta le permite a la aeronave consumir el combustible o recibir el combustible de determinado tanque en caso de que esta sea su configuración. ¿Cómo? De la siguiente forma. Esta pequeña mariposa nos permite precisamente seleccionar la funcionalidad, ya sea impedir el paso, ¿sí?, o permitir el paso de combustible. Estas posiciones se las conoce como válvula de combustible abierta cuando permite el paso y válvula de combustible cerrada cuando impide el paso. Sin embargo, en aeronaves de alta performance incluso hay posiciones adicionales: left, right and both, ¿ok? Estas posiciones tienen sus funcionalidades: left del inglés izquierda, right del inglés derecha, y both en este caso tiene muchas interpretaciones, sin embargo significa ambos en este caso, ¿ok? O estándar. Bien, ¿a qué voy con esto? Hay algunas aeronaves, familia, de las cuales el suministro de combustible, ¿sí?, que se encuentra aquí, el combustible y su suministro, llegan por gravedad, en este caso hablando de aeronaves de ala alta, ya vamos con las aeronaves de ala baja. En este caso, familia, el combustible llega de ambas partes. Sin embargo, al tratarse de dos depósitos por separado, en algunas aeronaves se incluye la posición both, es decir, que la aeronave recibe, en general, el motor recibe combustible de ambos tanques. Sin embargo, en caso de que existiese a lo mejor una descompensación, que en un tanque de combustible exista más combustible y en el otro menos, etcétera, 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 puede darse en este caso la posibilidad de seleccionar de qué tanque de combustible yo deseo consumir precisamente el combustible. Entonces aquí es donde vienen y se añaden estas posiciones adicionales. Asimismo, en aeronaves, por ejemplo, como el Douglas DC-3, DC-47 y en general en aeronaves a pistón de la antigüedad, digamos así, entre comillas, pues teníamos estas posiciones. Igualmente ustedes lo van a estar viendo aquí. De forma en la cual, separada, cada motor tenía su válvula de combustible, asimismo su suministro propio de combustible. Y por consiguiente tenían sus posiciones de selección de combustible, ¿ok? Entonces, en este caso, familia, podemos ver y darnos cuenta de las múltiples funcionalidades que tiene solamente este pequeño componente, ¿ok? Entonces, podemos darnos cuenta de cómo el piloto tiene control sobre su propia aeronave y sobre lo que está ocurriendo incluso dentro de los sistemas, ¿ok? Ahora, habiendo visto la válvula de combustible, los tanques de combustible, tenemos que pasar a ver componentes adicionales.
En el caso de las aeronaves, bueno, de ala baja, como vimos, y que necesitan precisamente un componente adicional para hacer llegar el combustible, aquí, inmediatamente después de la válvula, en este caso de paso, la válvula de combustible, vamos a encontrarnos con la bomba de combustible. Pues como dijimos, en este caso, esta permite el paso del combustible de forma bombeada, enviándola, sí, precisamente desde los tanques de combustible hacia el carburador. Sin embargo, en este caso no la vamos a añadir aquí porque, bueno, principalmente en escuelas de aviación no se encuentran estas aeronaves de ala baja. Hay pocas, sí, pero en este caso principalmente vamos a ver este caso de aeronaves de ala alta, ¿ok? Después de esto y de la bomba, en este caso de combustible, vamos a encontrarnos con el filtro de combustible. El combustible va a seguir dirigiéndose, en este caso, hacia el carburador. Sin embargo, tiene que pasar por un filtro. Lo voy a dibujar de la siguiente forma, ¿ok? Ahí está. Lo dibujo de esta forma, familia, porque como está aquí representado, se trata de un componente el cual, a manera de rejillas, muy pequeñas por cierto, tratan de precisamente retener cualquier impureza que pudiese encontrarse en el combustible, ya sea polución, es decir, virutas, ¿sí?, o tierra o alguna partícula sólida que pudiese encontrar en el combustible, haciendo que éstas se queden aquí y no lleguen al carburador, porque éstas pueden directamente llegar a tapar el suministro del carburador al llegar al carburador, al llegar al mismo, o directamente pueden producir anormalidades en el funcionamiento del motor al llegar a la cámara de combustión. Bien, su función principalmente es esa, impedir el paso, ¿sí?, en este caso de partículas ajenas al combustible que pudiesen provocar algún daño en el motor o una mala operación del mismo, ¿ok? Después de esto vamos a ver directamente el drenaje del motor, digamos, microsistema de drenaje, y ahora vamos a ver precisamente a qué se refiere con drenaje, ¿sí? El combustible, una vez filtrado, va a llegar al sistema de drenaje. El sistema de drenaje no es nada más ni nada menos, familia, que una pequeña, ¿cómo decirlo?, un pequeño tapón, ¿sí?, como si fuera la tapa del filtro de aceite, más o menos, para quienes sepan un poquito, ya sea de automovilismo, ya sea de la aviación precisamente, como una pequeña varilla, ¿sí?, una varilla que se encuentra añadida o sujeta al carburador directamente, de la cual tenemos una cabeza, un cabezote, del cual somos capaces de tirar, y esta será capaz de regresar a través de un sistema de resortes hacia el carburador. Ahora, esta es la forma en la cual funciona. ¿Cuál es su finalidad? Ahora vamos a ver con más detalle, familia. Sin embargo, yendo directamente a lo que nos compete, su funcionalidad es drenar, como su nombre lo dice, vaciar completamente cualquier residuo de combustible o de componente material líquido que puede encontrarse en el carburador. Esto principalmente, familia, porque en el filtro no se retienen todas las impurezas, ¿sí?, del motor. Existen partículas incluso mucho más pequeñas que pueden llegar, ¿sí?, al filtro de combustible, perdón. Entonces, en este caso, familia, además de esto, puede llegar a haber pequeñas formaciones de agua, ¿sí?, en el mismo carburador. ¿Esto debido a qué, familia? Debido principalmente a factores involucrados directamente con la meteorología. Ya lo vamos a ver principalmente cuando analicemos y sigamos con este tema. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto. Ahora, al desplazar esta varilla, al tirar de este pequeño sistema, ¿sí?, se abre un orificio en el carburador, del cual al volver a ingresar directamente el mismo sistema, pues la misma varilla, vuelve a tapar este orificio, haciendo que se mantenga de forma hermética, ¿ok? En este caso, principalmente ese es su objetivo, su finalidad.
Después de haber llegado a esta pequeña manivela, lo voy a dibujar de la siguiente forma. Bien, aquí podemos ver más o menos cómo es esta funcionalidad. Después de haber pasado, en este caso, por el drenaje, va a ir de forma directa hacia el carburador. El carburador no es nada más ni nada menos que un componente encargado de pulverizar el combustible. Es decir, como un rociador de cabello, como un rociador para el pelo que podemos ver en una peluquería cuando lo oprimimos, precisamente el agua sale en forma de polución, en forma pues de algunas pequeñas gotas de rocío. Principalmente de esta forma es como el carburador suministra el combustible que llega al mismo carburador hacia la mezcla, como tal, provoca la mezcla aire-combustible y esta se dirige hacia directamente, bueno, la cámara de combustión a través de las válvulas de admisión, ¿ok? Entonces es de esta forma, familia. El carburador tiene una forma más o menos de este tipo. Bien. Es más o menos esta la forma interna, digamos así. Esto de aquí interna y la forma externa sería algo más o menos parecido a esto. En este caso, familia, igualmente van a estar viendo aquí algunas fotos, imágenes directamente de todo este sistema para que ustedes puedan tener una muy buena referencia de visual, pues, de todo lo que vamos viendo directamente aquí. Ahora, ya hemos visto precisamente cómo el combustible llega al carburador. Sin embargo, aquí hay componentes importantes y hay componentes complementarios que es importante que nosotros comprendamos y que conozcamos. Ahora, este sistema de combustible está enlazado, está unido directamente a un par de palancas que se encuentran en el panel central inferior de la cabina de mando. Ahora, ¿a qué palancas me refiero? Me refiero a la palanca de potencia, que es una palanca de color negro que precisamente se va a encontrar en la parte central inferior del panel de control, y la palanca de color rojo, también conocida como la palanca de mezcla. ¿Ok? Y esta se va a encontrar a un costado precisamente, principalmente el costado derecho de la palanca de potencia, ¿sí? Y en el caso de aeronaves de paso variable, en la parte media, sección media, igualmente al lado derecho de la palanca de potencia. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque estas están directamente unidas al carburador. En este caso, familia, su función, su finalidad es permitir o impedir un mayor o menor ingreso de combustible hacia la cámara de combustión, de forma que estas palancas se encargan de regular la cantidad de combustible que es capaz de llegar desde el carburador hacia la cámara de combustión. Ahora, ¿esto por qué es importante conocerlo? Porque precisamente su funcionalidad varía dependiendo primeramente de la palanca, dependiendo de las etapas de vuelo y asimismo varía dependiendo de las condiciones meteorológicas que podamos llegar a encontrar, ¿ok? Primeramente hay que decir, familia, que estas palancas son diferentes, completamente diferentes la una de la otra. Voy a dibujarlas aquí, ¿ok? Bien, en este caso, familia, he dibujado aquí directamente estas dos palancas que están ligadas al carburador. Ahora, dependiendo en este caso de cuál palanca hagamos uso, vamos a provocar una determinada reacción, un determinado comportamiento en el carburador a través de dos piezas completamente diferentes, ¿ok? Primero, hemos de decir que en este caso, esta palanquita de aquí, la de color rojo, es una de las más importantes en la hora de hablar directamente del funcionamiento del motor, ya que esta palanca, conocida como la palanca de mezcla, va a regular, según sea su posición, el aumento o la disminución del combustible suministrado por el carburador, ¿sí?, hacia
la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque en este caso, familia, el carburador va a estar ubicado en una parte en la cual va a llegar el aire como tal, ¿ok? El aire que viene desde el exterior va a mezclarse en este caso donde se ubica el carburador y que está suministrando de forma pulverizada pues precisamente el combustible, va a mezclarse en el camino entre los dos y esta mezcla precisamente es la que va a llegar a la cámara de combustión. Ahora, ¿qué va a pasar si es que se encuentra en esta posición, en la posición de arriba? En esta posición la palanca se encuentra completamente salida. Por lo tanto, el piloto lo que ha hecho es, de esta forma, tirar de la palanca hacia su cuerpo. En este caso, el piloto lo que ha hecho es lo contrario, en el segundo caso, en el caso de abajo. El piloto directamente ha empujado la manivela, si la palanca, hacia adelante. Ahora, esto, familia, le permite al piloto controlar la cantidad, ¿sí?, de combustible que se va a mezclar precisamente con el aire para dar esta mezcla y que ésta llegue a la cámara de combustión. Si la palanca se encuentra completamente salida hacia afuera, quiere decir que está completamente cortado el suministro de combustible a través del carburador. Si está completamente abierto, en este caso, quiere decir, ¿sí?, que va a estar completamente abierto el suministro, lo más posible, ¿ok? Y ahora, si existe un aumento, una reducción, ¿sí?, una variación, esto se puede dar por factores meteorológicos. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero es importante definir la función que estos tienen. Entonces, podemos darnos cuenta que si nosotros queremos mantener en funcionamiento el motor, esto nos va a permitir suministrar el combustible que el motor necesita para mantenerse en funcionamiento. Ahora, ¿qué va a pasar en este segundo caso? Esta palanca de aquí es conocida como la palanca de potencia. Esta palanca de potencia, como decimos, es una palanca de cabeza negra que se encuentra precisamente al costado izquierdo del panel central inferior. Ahora, esta palanca, en cambio, va a permitir que entre una mayor cantidad de combustible, ¿sí?, de mezcla en este caso, hacia la cámara de combustión o una menor. A ver, aquí vamos por partes, como dirían aquí en Ecuador. Primero que nada, en este caso de aquí, la palanca directamente su funcionalidad se encuentra ligada aquí al suministro, ¿sí?, al suministro del combustible para provocar que éste se mezcle con el aire y precisamente provocar que haya una mezcla de aire combustible. Sin embargo, la palanca de potencia va ligada, en cambio, al movimiento de una mariposa que se encuentra en el mismo carburador, ¿sí?, posterior a la mezcla que ya se ha realizado, ¿ok? Esta tiene dos posiciones principales, ¿ok? Voy a dibujarlo de la siguiente forma. Bien, en este caso existe en la ubicación del propio carburador una mariposa, ¿sí?, la cual va a ser capaz de rotar, como podemos ver, de entre esta posición a esta y en viceversa. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque es de esta forma como va a actuar, ¿sí?, en este caso las palancas de potencia o la palanca de potencia. De modo que si el piloto directamente ha tirado de la palanca hacia afuera, la posición en principio va a ser esta, ¿ok? La posición de la mariposa va a ser esta, cuando se encuentre completamente hacia afuera. Si se encuentra completamente hacia adentro, es decir, el piloto empuja completamente la palanca, va a abrirse la mariposa, es decir, va a rotar de tal modo
que va a haber una mayor cantidad de mezcla llegando directamente hacia la cámara de combustión. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Lo repito una y otra vez porque hay múltiples conceptos, múltiples factores que se involucran detrás de esto. Nosotros decíamos que a través de la palanca de mezcla regulamos la cantidad de combustible que se mezcla precisamente con el aire, ¿ok? Para precisamente crear esta mezcla que vaya a la cámara de combustión. Sin embargo, antes de llegar a la cámara de combustión, vamos a encontrar esta mariposa que precisamente va a ser regulada a través de la palanca de potencia, la cual en cambio va a regular la cantidad de mezcla, es decir, que después de que el combustible se ha mezclado con el aire, esta mezcla va a entrar con una mayor cantidad o de menor cantidad a través de esta mariposa. ¿Sí? A través de esta mariposa. De modo que en este caso, si nosotros somos capaces de observar esta imagen, vamos a ver que esta mariposa va a encontrarse, permítame un momento, va a encontrarse en un ducto, ¿sí? Que se va a ver más o menos de esta forma. ¿Ok? Más o menos de esta forma. Este ducto, ¿sí? Cuando se encuentra la mariposa principalmente se va a encontrar aquí, en esta posición en la que se encuentra directamente aquí, esta que se encuentra cerrada. ¿Ok? En este caso, familia, aquí se va a encontrar la mariposa después del carburador, ¿ok? En este caso, familia, nosotros sabemos que necesitamos una cantidad mínima, ¿sí?, de mezcla para que el motor se mantenga en funcionamiento. Ahora, precisamente esta posición y esta cantidad mínima se obtiene al tirar de la palanca hacia atrás. Esta es la posición idle o completamente afuera, que es una de las posiciones importantes, como mencionábamos, que tiene esta palanca. Ahora, en cambio tenemos toda la palanca hacia adentro. Cuando tenemos toda la palanca hacia adentro, precisamente íbamos a tener la mariposa prácticamente en horizontal, permitiendo una mayor cantidad de mezcla que sea capaz de ingresar al motor. Si esta es capaz de ingresar al motor, va a ser capaz también de provocar una mayor cantidad, ¿sí?, de explosiones dentro de la cámara de combustión, haciendo que la hélice gire cada vez más rápido, precisamente porque el cigüeñal está girando más rápido, a la vez que estos mismos giran más rápido, que el cigüeñal gira más rápido. ¿Por qué? Porque está habiendo una mayor cantidad de combustión, ¿sí?, de explosiones, perdón, dentro de la cámara de combustión. Ahora, esto precisamente se traduce en un aumento de la potencia. Por eso es que se conoce como palanca de potencia. ¿Por qué? Porque en este caso precisamente hace que ésta tenga una mayor capacidad de giro, ya sea la hélice o ya sea el cigüeñal. Porque asimismo vimos que nosotros tenemos reguladores de paso de la hélice y esto también va a influir en la cantidad, ¿sí?, de revoluciones por minuto. Una revolución quiere decir vueltas por minuto que tiene la hélice, y esto va a influir también directamente en el comportamiento, aumento y disminución de la potencia, pero esto es para otro video. Aquí nosotros estamos viendo precisamente cómo trabaja este sistema de forma resumida, digamos así, pero también de una forma en la cual podamos entender y comprender qué es lo que ocurre detrás de todo esto. Entonces, en este caso, familia, cuando la palanca se encuentra completamente afuera, la palanca de potencia, la mariposa va a estar lo más cerrada posible, permitiendo únicamente el paso del combustible y del aire, es decir, de la mezcla, que sea necesaria para mantener el motor en funcionamiento. Si la mariposa se abre completamente, en cambio, va a hacer que una mayor cantidad de mezcla llegue a las cámaras de combustión y precisamente va a haber un aumento en la cantidad de explosiones que va a generar los pistones. Entonces, eso aumenta precisamente la potencia que tiene el motor, y esa potencia es traducida en un aumento de las revoluciones, es decir, de las vueltas por minuto que va a dar la hélice, ¿ok? Entonces, es de esta forma como hemos visto directamente cómo se da el comportamiento, pues,
de la potencia del motor, la distribución de potencia, ¿sí? A través tanto de la palanca de mezcla y de potencia como tal. La potencia directamente por esta y la palanca de mezcla regulando la cantidad de combustible que va a llegar. Ok, ahora vamos al por qué detrás de todo esto. Primeramente, vamos viendo cómo esto se relaciona de forma directa, como decíamos, entrelazada, ¿sí?, con el grupo motopropulsor. Sin embargo, ahora es importante que nosotros conozcamos qué es lo que hay detrás de todo esto. Primero, hay que entender por qué se da la mezcla, qué tipo de mezcla se da aquí y además la cantidad en proporción del uno y el otro que tiene que mezclarse, es decir, cuánto combustible tiene que estar presente con cuánta cantidad de aire en específico. Ahora, primero que nada, nosotros hablamos de una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? Una mezcla estequiométrica, es decir, una mezcla proporcional, ¿sí? Para que se dé en general la combustión del combustible en general, se necesitan tres componentes principalmente. Se necesita el combustible, se necesita el aire y se necesita a la vez un aumento de la temperatura, ¿ok? Este aumento de la temperatura puede estar incluso dado por la presencia de una descarga eléctrica o de una chispa que permite el encendido de esta mezcla. Sin embargo, esto lo pueden ver directamente en canales de ciencia, pero explicándolo de forma resumida. Tiene que haber una relación entre la cantidad de combustible presente y la cantidad de aire disponible. De esta forma, si existe una menor cantidad de aire, existe una menor posibilidad de que éste se pueda combustionar, es decir, que éste pueda encenderse. Por lo tanto, si existe una menor cantidad de aire, aunque exista un aumento de la cantidad de combustible, este va a ser casi incapaz de poder encenderse. En cambio, al revés, si existe un aumento de la cantidad de aire en relación a la disminución de cantidad de combustible, va a haber una mayor posibilidad de que éste se encienda. Simple y sencillamente, ¿por qué? Por un factor químico, ¿ok? En relación a la descomposición y la relación química que existe tanto entre el combustible, el aire y, bueno, en este caso los gases resultantes, ¿sí? O el componente químico resultante de esta transformación química a través del calor, ¿ok? Entonces, esto básicamente es lo que pasa en este caso al regular, ¿sí?, la cantidad de mezcla, la cantidad de combustible, perdón, que se mezcla en el carburador con el aire que entra directamente a la cámara de combustión. En este caso, del total, ¿sí?, del total en general de esta relación estequiométrica, de esta mezcla que tiene que haber de combustible y de aire, deben de haber 16 partes en total. Una sola parte de combustible y 15 partes de aire, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, ya vamos a ver un poco más adelante, pero incluso el combustible de aviación es un combustible que tiene un componente químico diferente a los que son utilizados, en este caso, por los automóviles. Y he aquí otra de las diferencias entre los motores de aviación y los motores de combustión interna que posee un vehículo común y corriente. Tenemos el tamaño, tenemos la potencia. Por el tamaño también viene la relación del peso, el enfriamiento y al momento el tipo de combustible que es capaz de utilizar. Algo curioso, familia, en este caso, en las primeras aeronaves que eran utilizadas con estos fines, por ejemplo las Cessnas 150, incluso algunas Piper Tomahawk, pues eran capaces de hacer uso de un combustible de automóvil. ¿Por qué? Porque en principio se hacían uso de estos motores de automóvil trasladándolos hacia las aeronaves, pues para precisamente permitir su funcionamiento. Sin embargo, a medida que fue avanzando esta tecnología, se fue reemplazando ya sea los componentes o incluso el tipo de combustible que era capaz de utilizar la aeronave. ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer que esta misma sea mucho más eficiente y a la vez de cuidar cada uno de los componentes que forman parte del motor y en este caso de todo el sistema de combustible, ¿ok?
Ahora, entendiendo esto, ¿qué es la mezcla? ¿Cuáles son las partes? Su funcionalidad y ubicación. Ahora vamos a ver precisamente la relación que existe entre el uso de una palanca y otra y sus distintas posiciones. Bien, familia, habíamos dicho precisamente que nosotros, a medida que ascendemos en la atmósfera, que ganamos altitud, nosotros vamos a ver directamente una disminución de la densidad. ¿Debido a qué? Debido a que la mayor cantidad de las partículas pesadas del aire van a encontrarse en las partes inferiores y las menos pesadas en las partes superiores, haciendo que a medida que nosotros vayamos ascendiendo en la atmósfera hay una menor densidad. Si existe una menor densidad, quiere decir que existe una menor presencia de aire en general, ¿ok? Si existe una menor cantidad de aire, una menor presencia de aire y necesitamos nosotros tener una determinada relación de aire y combustible ingresando precisamente a la cámara de combustión, nosotros nos damos cuenta que a medida que nosotros vayamos subiendo, esta mezcla se va a enriquecer. ¿Qué quiere decir? La cantidad de combustible presente va a ser mayor cada vez más a medida que nosotros vayamos ascendiendo. Esto precisamente puede provocar el apagado completo del motor. Ahora, en este caso, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos en actitud de descenso? Vamos a encontrarnos con el caso contrario. Va a haber una mayor cantidad de aire ingresando precisamente a la cámara de combustión y una menor cantidad de combustible presente. Esto quiere decir que la mezcla se está empobreciendo. ¿Ok? Esto puede ser beneficioso, ¿sí?, y perjudicial, dependiendo de la operación que nos encontremos realizando. Operación refiérase a las partes precisamente del vuelo que nosotros estemos realizando. ¿Por qué, familia? Precisamente por lo siguiente. En este caso, familia, como decíamos, esto lo regulamos a través de la palanca de mezcla. Si nosotros decimos que cuando empujamos directamente toda la palanca hacia adelante, esta va a entregar una mayor cantidad de combustible a través del carburador, ¿ok? Sin embargo, si nosotros seguimos ascendiendo, nosotros vamos a necesitar una menor cantidad de combustible para mantener la relación entre esta mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar levemente, retirar, ¿sí?, jalar levemente y de forma suave la palanca de mezcla hacia afuera, fijándonos directamente en el indicador de RPMs, de revoluciones. Cuando comienza a mostrar un descenso en los RPMs, volvemos a ingresar la palanca hasta que ésta se mantenga en una posición equilibrada, sin mover la palanca de potencia, únicamente la palanca de mezcla. Así nosotros vamos a encontrar la relación, ¿sí?, entre la disminución del combustible entregado por el carburador, ¿sí?, y de la mezcla que tiene que haber para poder mantener la aeronave en vuelo. Esto, ¿debido a qué? Debido a que precisamente, como decíamos, familia, si existe un enriquecimiento excesivo de la mezcla, puede llegar a pararse directamente el motor, ¿ok? Ahora, en este caso, ¿qué pasa, familia, si yo me encuentro en una actitud de descenso? Teniendo en cuenta esto, a una determinada altitud, yo voy a tener una determinada posición en mi manivela, en mi palanca directamente de mezcla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A medida que yo vaya descendiendo en la etapa precisamente del descenso, debo irme fijando de forma constante en las RPMs, ¿sí? ¿Para qué? Para yo ir incrementando la cantidad de combustible entregado a través de la palanca de mezcla y del carburador, obviamente. ¿Por qué? Porque en caso de que no exista la cantidad adecuada, pueden pasar dos cosas. Primero, que la cantidad de aire sea excesiva y la cantidad de combustible sea menor, haciendo que el motor como tal termine parándose. Por otro lado, puedo tener el riesgo de una detonación. Como vimos en el caso de los motores como tal, la detonación se daba precisamente por una presencia excesiva de aire y una completamente reducida de combustible. Cuando esto pasa, se crea una diferencia de presiones que puede provocar estas detonaciones. Entonces, precisamente para evitar todo esto, nosotros tenemos que regular esto, ¿ok? Entonces,
Esto a través de la palanca de mezcla. En este caso, familia, si directamente se llega a parar el motor, lo que se tiene que hacer es cortar completamente el suministro de combustible a través de la palanca de mezcla. ¿Para qué? Para evitar cualquier situación adversa, como puede ser la falla del motor, refiérase como al encendido del motor, al fuego, presencia de fuego en el motor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta cómo es el trabajo de la palanca, en este caso de mezcla, vamos a ir con la palanca de potencia. La palanca de potencia no tiene misterio. Esto va a depender precisamente de la etapa de vuelo en la cual nosotros nos encontremos, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros en etapas, por ejemplo, de despegue va a ser y aterrizaje va a ser donde nosotros vamos a necesitar una mayor cantidad de mezcla, precisamente aire y combustible ingresando a la cámara de combustión. Y nosotros con esta palanca vamos a ser capaces de regular la potencia que va a estar ingresando, la mezcla, perdón, que va a estar ingresando a la cámara de combustión, haciendo precisamente que la potencia vaya en relación a la necesidad, pues en este caso del piloto y de la aeronave que necesite, pues para mantenerse en vuelo. Entonces, en este caso, familia, esto va a depender mucho tanto de la velocidad que se necesita para mantenerse en vuelo, y también de la fase o de la etapa de vuelo en la cual nosotros nos encontremos, ¿ok? Bien, entendiendo todo esto, los componentes que existen detrás del sistema de combustible, así como también todas y unos de los componentes, digamos, adicionales, ¿sí?, que se ven involucrados de forma directa e indirecta con la operación de todo el sistema de combustible, la relación entre el grupo motopropulsor y precisamente todos y cada uno de los factores que necesitamos conocer, vamos a pasar con el siguiente tema. Vamos a ir viendo directamente el sistema de combustible con mayor profundidad, viendo directamente cómo el combustible, ¿sí?, y todo lo relacionado a él afecta de forma directa e indirecta la operación. Ya no los componentes, sino directamente el combustible. Sin embargo, ese es un tema para el próximo video. Por lo pronto, familia, de todo corazón, espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante y más que nada que les haya servido. Si ha sido así, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Créanme que leo todos sus comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.